Muchas gracias en primer lugar a todos por todas por participar en esta COP, esta Comunidad de Práctica del Proyecto Europeo en Track. Esta es nuestra última COP y hemos decidido como focalizarnos en esta cuestión que es muy importante sobre la aceleración de la implantación de energías renovables de una forma rápida y justa en el territorio. Esta sesión viene de una colaboración con Óscar Ortega, que hemos estado trabajando ya desde hace unos meses. Y muchas gracias, Óscar, también por tus contribuciones y por el trabajo conjunto. Y nada, en esta sesión vamos a tener varias exposiciones y una parte un poco más participativa. Esperemos que os quedéis hasta el final. Creo que puede ser una sesión, la verdad, muy interesante. Pues bueno, os presento un poco cuál va a ser la agenda del día de hoy. En primer lugar, vamos a hacer esta primera bienvenida y luego vamos a la presentación de Óscar Ortega. Óscar Ortega es experto en sistemas energéticos sostenibles en el International Council for Local Environment Initiatives, o ICLEI, que muchos de vosotros conoceréis. Óscar nos va a presentar el proyecto de ICLEI que se llama Checklist Fast and Fair, que es una checklist para la implementación rápida y justa de proyectos e infraestructuras renovables en municipios. Después de esta presentación de Óscar, vamos a pasar a una mesa redonda con expertos en que vamos a abordar la cuestión que se centra esta COP. En esta mesa redonda tenemos tres ponentes. El primero es Marc Cadevall, que es miembro de la Asociación de Municipios y Entidades para la Energía Pública, AMEP, y también es director de Transición Energética en el Ayuntamiento de Terrassa. Luego vamos a tener la oportunidad de escuchar a María Manzano, que es responsable de combustibles y mercados en la Fundación Renovables. Y finalmente hemos invitado también a Óscar Ortega de ICLEI, ¿no? Para que también dé sus ideas y sus contribuciones. Esta mesa redonda está dividida en dos preguntas, una que se va a centrar más en la parte de procesos e iniciativas referentes sobre la cuestión que abordamos hoy, y después una segunda pregunta en que vamos a hablar más de dificultades, de conflictos que han surgido y un poco cómo creéis que se pueden abordar, ¿no? Y luego vamos a pasar después de esta mesa redonda a las 11 en la segunda parte, una discusión con los ponentes con la contribución de los participantes, en la que vamos a estar trabajando con una pizarra de estas virtuales y tenemos como tres bloques de preguntas en las que vamos a contribuir y debatir un poco sobre cómo abordar justamente esta transición energética de forma rápida y justa en municipios rurales. Y nada más, esta es la introducción. Pasamos ya, si os parece, a Óscar Ortega, que nos va a hablar justamente de este proyecto de la checklist de Fast and Fair. Así que, Óscar, Mm, Muchas gracias, Nau. A ver, dime si pueden ver mi pantalla en modo ya presentación. sí. Perfecto. Bueno, pues ya, sin mayor introducción, porque ya Arnau hizo una excelente introducción a mi persona. Mi nombre es Oscar Ortega, trabajo para ICLEI, Gobiernos Locales para la Sostenibilidad. Si ya son familiares con lo que hacemos, bueno, somos una red global, de hecho, de más de 2.500 gobiernos locales. Pero bueno, yo trabajo para el Secretario Europeo. Ok, fun fact, bueno, yo soy de México y hoy, el día de hoy les voy a comentar acerca de nuestra iniciativa de Fast and Fair Renewables and Grids. Y bueno, trata de responder a cómo es que podemos acelerar el despliegue de energías renovables de una manera que sea, pues sí, rápida para poder lograr nuestras metas de carbonización, pero que sea más justa con el territorio. Bueno, ¿y de dónde viene todo esto? Todo empieza con lo llamamos el primer consenso intersectorial europeo sobre lo que supone el concepto de justicia con respecto al despliegue de energías renovables. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros, a través de participación en diversos proyectos europeos, nos dimos cuenta de nuestra posición quizás algo más objetiva de diferentes intereses, tanto de la industria, que obviamente quiere implementar más proyectos de energía renovable porque, bueno, tiene un return on investment después de hacer todos estos proyectos, pero también sin dejar de lado la parte ecológica, que algunas organizaciones como CAN Europe, que representa las asociaciones de medioambientales, etcétera, a nivel europeo, pues tienen otro tipo de enfoque, ¿no? Pero también desde el lado de las ciudades y los municipios, nosotros como ICLEI, Energy Cities, estamos empujando. Entonces, vimos diferentes puntos de opinión en respecto a qué presupone esta transición energética y de qué manera podría hacerse de una mejor o de una manera que todos estuviéramos de acuerdo. También incluimos en la conversación, obviamente, sí, como ya mencioné, las asociaciones empresariales, Solar Power Europe desde el lado de la fotovoltaica, Wind Europe desde el lado eólico.
También un actor importante que no podemos dejar pasar son las juventudes, por eso es que está, no sé si la conozcan, la European Youth Energy Association o EYEN. Y también tenemos, pues obviamente, la parte de iniciativas comunitarias, comunidades energéticas o cooperativas representadas por Risk of Europe. Entonces, bueno, son algunas de las asociaciones que estuvieron en la mesa de discusión con respecto a qué es lo que presupone este despliegue más rápido y más justo. No les voy a leer el documento completo, lo tenemos disponible en nuestra website, pero como un resumen muy cortito, dentro del documento se enfatiza que todos estos actores están unidos en torno a este consenso sobre los principios fundamentales, eh, que para ellos, entre todos ellos, están de acuerdo con que es una energía renovable, un despliegue de energía renovable más rápida y más justo. Reconocen que tienen diferentes enfoques individuales distintos, pero colectivamente reconocen en estos principios de manera voluntaria, como, por así decirlo, criterios mínimos. Y bueno, básicamente es para tratar de erradicar o sí, ir a la causa raíz de la oposición pública a energías renovables y de redes a un nivel local. Y bueno, ya sin mayor preámbulo, después de contarles un poco acerca de qué va esto, les presento los cinco principios de la iniciativa. Voy a entrar un poco más a detalle en las siguientes diapositivas, pero bueno, brevemente, el principio número uno tiene que ver con la influencia o la decisión local, proyectos locales, decisión local, todo lo que pasa antes y durante la tramitación de permisos, cómo se informa a la ciudadanía y de qué manera pueden tener alguna influencia en el territorio. Perdón, en el proyecto. En el principio número dos tiene que ver ya cuando el proyecto avanza, tratar de ver qué hay en el proyecto para el municipio, para los ciudadanos, ¿no? Tiene que ver con todo el tema de beneficio local, qué parte del valor se queda en el territorio. En el principio número tres tiene que ver con transparencia y gobernanza. Todos estamos de acuerdo que un proyecto de infraestructura de energía tiene un retorno económico. Entonces, ¿cómo es que se maneja este retorno? El tema de transparencia en el manejo municipal de este retorno económico. Y los últimos dos principios tienen que ver con, uno, reconocer que cualquier proyecto de infraestructura tiene una afectación en el medio ambiente. Entonces, el principio de energías renovables positivas para la naturaleza es tratar de evitar dichos impactos cuando es posible, cuando no es posible, tratar de minimizar dicho impacto, o si no fuera posible, qué medidas compensatorias se deberían de tomar. Y por último, el empoderamiento de las iniciativas comunitarias, el principio 5, bueno, su nombre lo dice, es tratar de involucrar a la ciudadanía en estos proyectos de energía renovable, ya sea a través de cooperativas, comunidades energéticas. Y bueno, la checklist Fast and Fair es el resultado después de hacer este consenso intersectorial y definir toda esta lista de principios a nivel más teórico o conceptual. Bueno, tratamos de pasar eso a una manera más, no sé, simple y práctica para que las personas de los municipios, pero no solamente agentes municipales, puede ser utilizada para diversos actores interesados en despliegue de energías renovables, pueden entender de qué va esto, ¿no? Está basado en este consenso intersectorial y en cada uno de los principios. Y el objetivo como tal no es resolver tantas dudas, lo van a ver en las siguientes diapositivas, realmente son preguntas que inician la discusión y también tiene un carácter muy, no sé cómo decirlo, muy amplio, no entra en especificidades o no es específico, es decir, con la regulación española en este caso, porque usamos este checklist de manera, no sé, europea, ¿no? Lo que ven aquí también lo van a ver la gente en Polonia, en Alemania, en Italia. No podemos llegar a tanto detalle, pero la idea es que los conceptos se queden y empiezan con conversaciones interesantes a nivel local. Bueno, nuestra idea es que esta sea, como ya lo dije, una base para este diálogo local y poder tratar de negociar con los promotores a nivel local. Ahí les dejé un código QR por si tienen curiosidad, pueden acceder al documento, ya está traducido al español, al castellano. De todas maneras, en las siguientes diapositivas voy a ir uno por uno. Entonces, bueno, el principio número uno de proyectos locales de decisión local dentro de la checklist tiene preguntas clave.
La primera de ellas es que si el proceso incluye una participación temprana y significativa entre el consejo municipal, alcalde y los actores del proyecto. Es decir, cuando tienen la idea del proyecto, realmente se involucran con el territorio, con las personas del municipio. El proyecto cuenta con una estrategia de participación pública colaborativa para involucrar a las comunidades locales. Entonces, preguntar si es que ya existe dicha estrategia y los promotores deberían de contar con ella. El tercero es que si las comunidades locales son invitadas a procesos de consulta, y nuestra idea es que idealmente sea mientras están tomando las decisiones de las ubicaciones del proyecto, ¿no? Y que existiera cierta flexibilidad para poder tener una opinión sobre dónde es que se ubica. Muy importante la parte de la representación de ciudadanos vulnerables en situación de vulnerabilidad o de juventudes en esta participación pública. Y por último, tiene que ver con relacionarse con intereses o asociaciones ciudadanas, comunidades energéticas que ya existan o personas que están interesadas en invertir en esquemas de copropiedad. El principio número 2 tiene que ver con el beneficio local. Y aquí las preguntas que se encuentran en la checklist tiene que ver con si es que el proyecto tiene considerado incluir empresas locales que se encuentren en el municipio o si es que puede crear nuevos empleos, empleos locales. Si es que el proyecto ofrece algún esquema de distribución de beneficios, copropiedad comunitaria adaptado a lo que necesita el municipio. O, bueno, claramente el tema de contribución de impuestos empresariales al presupuesto municipal, que eso, bueno, es de ley, pero está también incluido en nuestra checklist. El principio número 3, transparencia y gobernanza, tiene que ver con el manejo de recursos, como ya le había comentado. Y bueno, es acerca de informarse acerca de la legislación pertinente a nivel autonómica o nivel estatal, de los esquemas de beneficios y los pagos voluntarios al presupuesto municipal. Si es que el municipio hace pública y comunica activamente a través de varios canales cómo es que se utilizan estos ingresos derivados de energías renovables y de red eléctrica. Y bueno, el principio número 4 tiene que ver con esta jerarquía de mitigación que les había comentado hace unos momentos. Y bueno, eh, lo que dice esta jerarquía de mitigación, como fue pactado en los principios, es que primero se busca evitar cualquier impacto negativo, ya sea a través de utilizar emplazamientos antropizados, superficies que ya tengan cierta intervención por el hombre, siempre dejando de lado obviamente zonas protegidas o zonas agrícolas, eso es muy importante. Si eso no es posible, el segundo esquema es minimizar los daños que ocurran y rehabilitar ciertos efectos. Y el tercero, si es que el daño es irreversible o no, ya está hecho, pues qué medidas compensatorias deberían de realizarse. Y bueno, aquí tiene mucho que ver el promotor o el desarrollador para aplicar esa jerarquía y qué tanto se involucra con el municipio. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo como mediando entre los usuarios del uso de suelo, evaluando tierras disponibles para compensaciones, etcétera. El principio número 5 tiene que ver con el empoderamiento de las iniciativas comunitarias. Y bueno, aquí tiene preguntas como el proyecto contempla colaboración con comunidades energéticas locales, si es que impulsa comunidades o personas que están interesadas en participar en la comunidad, y temas de coordinación con el operador de red para apoyar iniciativas ciudadanas. Que muchas veces, tal vez esto no es algo que ocurra en el día a día, pero son ideas que cada vez van ocurriendo más y más en Estados miembros. También tiene que ver con crear oportunidades en procedimientos de contratación pública, que eso es posible, bueno, en la medida que la legislación lo permita, para poder remunerar proyectos desarrollados o iniciados por comunidades energéticas. Y bueno, al final cuestionarse si es que existe suficiente conocimiento dentro del municipio acerca de el valor añadido que puede tener
una instalación renovable con energías renovables, o también no solamente esta parte, sino la parte del acceso a financiación, qué métodos existen, qué recursos existen para poder financiar nuevos proyectos de energía renovable. Bueno, estos son los 5 principios. No sé cómo vamos de tiempo. Me gustaría también darles un overview acerca de cómo vamos con la iniciativa y particularmente en España. Entonces, creo que sí tenemos otros 5 minutos, ¿no, verdad? Sí, sí, dale. Perfecto. Bueno, simplemente para ponerlas en contexto, esta fue la iniciativa de los 5 principios. Esto fue, por así decirlo, pactado o acordado por los diferentes sectores en noviembre de 2024, cuando en Bruselas, digamos, se firmaron los principios, se realizó la checklist. En junio de 2025 fue la primera, digamos, sesión en la que introducimos la iniciativa en España. Nos reunimos con algunos actores clave en Madrid y tuvimos unas primeras conversaciones. Este año estuvimos un poco más activos, tuvimos un segundo taller, este fue más colaborativo, fue con diferentes asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, incluso autoridades gubernamentales y diferentes actores clave, donde ahí definimos conjuntamente dónde estamos en relación a cada uno de los principios y qué posibles líneas de acción o de mejora deberían de implementarse en España para realmente poder avanzar hacia un despliegue de renovables más rápido y justo. Y bueno, ahora en junio de 2026 estamos en la fase de talleres de capacitación, por así decirlo, o awareness raising, ¿no? De concientización. Tuvimos un primer taller hace un par de semanas en Barcelona, en conjunto con la Asociación Catalana de Municipios. Y también, bueno, cuanto el día de hoy, esta participación en el sexto Community of Practice de NTRAC con todos ustedes. Súper rápido, el taller de junio de 2025 tuvimos a las siguientes asociaciones que pueden ver ahí en pantalla: la Asociación Empresarial Eólica, la Unión Nacional Española Fotovoltaica, por el lado de asociaciones empresariales. También tuvimos a la Fundación Renovables y a la Red Española para el Desarrollo Sostenible, así como WWF España, participación Eco Solar y una comunidad energética en Madrid llamada La Pablo Renovable. Ahí se discutieron diferentes temas, no voy a entrar en detalle, pero hablamos acerca de los diferentes principios y cómo es que ellos entendían desde cada una de sus asociaciones estos principios y cómo lo llevan a la práctica. Así que, por así decirlo, esto no es nada nuevo, ya existe, solo nosotros estamos dando un marco en donde algunas de las cosas que ya hacen bien eh, pueden ser, no sé, catalogadas o compartidas. El taller de abril de 2026 reunimos nuevamente algunas de las asociaciones que ya habían colaborado con nosotros y muchas más. De hecho, ahí puse algunos logos de algunas asociaciones, pero tuvimos en total cerca de 25 asociaciones distintas, entre ellas representantes de la juventud, grupos de acción local, sector académico de investigación, bufetes de abogados y expertos en mediación medioambiental, así como diferentes cooperativas, y tuvimos la participación de Red Eléctrica también en este taller. Entonces, ahí hay alguna foto de nuestro taller. Y ya para finalizar, alguno de los mensajes transversales o líneas de acción de lo que se tiene que hacer en la iniciativa en España de aquí en adelante. Bueno, hablamos acerca de la participación temprana, que es importantísimo para garantizar la capacidad real de influir en los proyectos. Esto fue comentado en mesas de trabajo, en tanto el principio 1, 3 y 5. El tema de retorno local, acerca de definir criterios claros, qué significa retorno local para cada uno de los municipios, y quizás no es lo mismo, entonces es algo muy contextual, así como implementar mecanismos de seguimientos para esto. Por último, hablamos también de la importancia de los municipios y quizás estructuras intermediarias o supramunicipales, ya que, bueno, muchas veces quizás no cuentan todos con la capacidad para poder implementar todas estas acciones que estamos hablando, entonces necesitan de apoyo técnico y quizás ciertos recursos para poder llevar a cabo todas estas acciones. Me faltó una. Los últimos comentarios que tuvimos fue acerca de cómo los procesos participativos no pueden quedar solamente ahí, deben de existir consecuencias reales, deben de tomarse acciones y que todo esto tiene que ser comunicado de una manera accesible para la ciudadanía. No todos somos expertos bueno, ni yo mismo me considero experto en tema de energía renovable y electrificación y tema de regulación energética es complicado, entonces tratar de comunicar todos estos mensajes de una manera accesible para la ciudadanía. Y bueno, el tema de los beneficios, que tiene que siempre ser pensado desde un inicio, antes de que el proyecto incluso comience. Y bueno, como
conclusión de estos talleres fue que no existe un modelo único, como ya habíamos comentado, que siempre tiene que ser adaptado a los diferentes contextos locales y rurales en los cuales es implementado el proyecto de energía renovable. Y bueno, con esto termino mi intervención. Bueno, les agradezco mucho la invitación y si tienen alguna pregunta o duda, bueno, estoy aquí atento. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Muy interesante. Creo que es una muy buena base por lo que vamos a hablar hoy. Am, Genial. Pues si os parece, seguimos ahora con la mesa redonda. Vamos a construyendo con lo que nos has contado, Oscar. Vamos ahora a invitar al resto de ponentes a que nos den un poco sus visiones. Como os decía antes, tenemos esta mesa redonda con Marca de Vall, del Ayuntamiento de Terrassa y también de la MEP, María Manzano de la Fundación Renovables y Oscar, te invitamos de nuevo aquí. En esta mesa redonda vamos a discutir dos preguntas. La primera pregunta es esta de aquí. Sería un poco, pues, compartir procesos, iniciativas que consideréis referentes en la implementación rápida y justa de energías renovables y qué elementos creéis que han sido clave para su éxito. Pues si os parece, empezamos con la mesa redonda. Marca de Vall, Hola, adelante. días. Ahí, espera. Muy bien. A ver, voy a compartir la presentación. ¿Lo veis bien? ¿Se ve bien? Creo que no, yo no lo estoy, o sí. Ah, no lo estamos viendo. Vale, un segundo. Vuelvo a probar. Ahora me marca que sí lo veis. Ahora sí lo vemos, Marca. Sí, se ve Exacto, bien. genial. Sí, se ve muy bien, gracias. Vale, pues bueno, buenos días y bueno, en primer lugar agradecer la invitación a participar en esta jornada. Yo soy Marc Adegall, con años, digamos, de experiencia en el ámbito de medio ambiente y también de energía en el Ayuntamiento de Tarrasa. En estos momentos coordino, digamos, es un programa, digamos, de transición energética transversal dentro del Ayuntamiento y con vocación de tener incidencia en la ciudad. Pero aquí estoy en representación de la AMEP como apoderado. Bueno, la Asociación de Municipios y Entidades por la Energía Pública se constituyó en Tarrasa en febrero del 2021. Lideramos desde el municipio el proceso, digamos, de constitución y desde ese momento presidimos la asociación. Y eso explica un poco, pues, mi papel, digamos, dentro de la asociación, ¿no? Uno de los proyectos que llevo como director de transición es, pues, la dirección de la asociación, ¿no? Disponemos de ciertos recursos económicos con las cuotas y tenemos una persona contratada como coordinador. Si me permitís, presento la asociación de forma muy rápida, ¿eh? Nuestros objetivos son, digamos, muy claros a nivel estatutario, ¿no? Perseguimos la titularidad pública de la red de distribución de electricidad. No entraremos en muchos detalles, pero supongo que irá saliendo porque es una infraestructura clave para el desarrollo de la transición, ¿no? Y sobre todo para determinado modelo. Y en este marco damos soporte a todos los municipios en general en transición energética y siempre que se pueda focalizando con lo que es la red de distribución. Claro, defendemos esa soberanía energética municipal, ¿no? Municipalismo y también ciudadana. Y me refería antes cuando hablaba del modelo, pues eso, a un modelo que sea distribuido en el territorio, participado y por tanto es clave, digamos, el impulso del autoconsumo y de las comunidades energéticas. La asociación tiene actualmente 123 socios y 2 en tramitación, por tanto, en breve seremos 125. Representamos una población de unos 3,5 millones de ciudadanos y ciudadanas y tenemos municipios, digamos, de todo tipo, en todo el territorio, digamos, de Cataluña y desde Barcelona,
municipio con más población hasta municipios de menos de 100 habitantes, ¿no? Del más grande al más pequeño. Y también tenemos una cierta transversalidad política, con lo cual, pues bueno, da solidez, digamos, a esta iniciativa. En relación a nuestra participación en la jornada, bueno, nos parece que nos incumbe, ¿no? Nos incumbe porque al final, si vamos a hablar de participación de los municipios o de la ciudadanía en decisiones relacionadas con la implantación de renovables o en la inversión que hay que hacer y en compensación y beneficios económicos, pues bueno, nos incumbe. Somos una asociación de municipios focalizada en temas de energía y transición y energía pública, y por tanto desde la MEP lo que intentaré exponer es que todo lo que ha contado antes el compañero, pues es lógico, estaríamos todos de acuerdo que hay que ir por ahí, pero lo que nosotros proponemos es que no sea un proceso, digamos, voluntario o acordado, sino que haya una intervención pública más firme, un control público, ¿no? y una regulación, ¿no? En cuanto a la primera pregunta, en realidad, bueno, yo no tengo muchas referencias de proyectos, iniciativas o procesos que sean exitosos, ¿no? También es una cuestión de Zoom. Como lobby, digamos, nosotros estamos en un Zoom mucho superior al de los proyectos concretos. Sí es verdad que ahora hemos arrancado este año un programa de soporte a municipios y ya tenemos un par o tres de trabajos en marcha, algunos relacionados con la implantación de proyectos y, por tanto, en unos meses creo que sí que tendremos resultado y referencias más concretas, ¿no? de implantación en el territorio. Y, por tanto, lo que expondremos es, digamos, una visión un poco más general y focalizada en la intervención pública. Presentaré, digamos, brevemente el caso de la planificación territorial sectorial que está en trámite en Cataluña, en forma del Plater, en estos momentos ya, digamos, redactado y en el trámite de información pública. Es el Plan Territorial Sectorial para la generación eléctrica, eólica y fotovoltaica en el territorio de Cataluña. Por tanto, es un ejercicio, digamos, de intervención pública, ¿no? Los objetivos, después veremos que en algunas cosas no está claro que se puedan cumplir, ¿no? Pero los objetivos son claros, es determinar la distribución en el territorio teniendo en cuenta o generando cohesión territorial y participación local. Se marcan unos objetivos de producción de generación eléctrica, eólica y fotovoltaica, tanto por municipio como por comarcas y obviamente globalmente para todo el territorio catalán. Se determinan unas zonas de aceleración con tramitación simplificada. Se definen también unos corredores para las nuevas líneas de transporte y distribución necesarias para evacuar la energía generada. Y esto es literal, digamos, del plan, de la memoria del plan. Incluye disposiciones normativas, regulatorias, etcétera, para agilizar esta implantación. Bueno, entrando en algún detalle, es cierto que hay un ejercicio adecuado, yo creo que hay una aportación muy interesante del Plater en cuanto a el análisis ambiental, paisajístico, patrimonial, digamos, para hacer esta zonificación, y también creemos que es muy positivo el hecho de que se marquen cuotas de mínimos por municipio o por comarcas. De este modo nos queda, por un lado, el suelo no urbanizable, zonas más rurales, digamos, donde quedan claramente determinadas las zonas que están excluidas por sus valores, digamos, en los criterios que antes comentaba, cuáles serían las zonas que están incluidas como zonas de desarrollo e implantación de renovables, y define también dentro de estas unas zonas prioritarias o de aceleración. También intenta resolver un problema, digamos, un debate clásico entre la contribución a la generación de renovables por parte de las zonas rurales versus la generación en zonas urbanas, ¿no? Y por tanto aquí el Plater sí hace una apuesta clara para que haya generación en zonas urbanas encubiertas o zonas artificializadas. Por tanto,
se definen como zonas prioritarias. Si no recuerdo mal, estaríamos hablando probablemente de un 20% de la aportación a los objetivos de generación, ¿no? Hay que decir, pero, que las zonas incluidas donde es posible implementar renovables superan, multiplicando por 10, si no recuerdo mal, estos mínimos asignados. Es decir, no hay mecanismos luego o sea, se deja libertad a que se puedan superar estos mínimos en territorios determinados, lo cual, al final, si se cumplen objetivos, quiere decir que en otras cuotas de otros territorios, pues no será necesario, digamos, cumplirlos. Bueno, aspectos negativos o cosas que creemos que faltan, ¿no? O que no resuelve. Bueno, como decía, se garantiza, o creo que se garantiza bien esta protección ambiental, pero en realidad manda el mercado. O sea, por mucho que los objetivos, el plan afirma que habrá una regulación, pues, y unas disposiciones normativas no se encuentran. De hecho, hay una sola, que es la agilización de los permisos en las zonas, digamos, de aceleración. Pero aspectos negativos, por ejemplo, en toda la zonificación no hay valoración de aspectos sociales o económicos de ningún tipo. No, esta cohesión territorial, por lo tanto, no va más allá, digamos, de ese reparto de cuotas entre territorios en función del viento, del sol, de la capacidad, digamos, del propio territorio de admitir estas energías renovables y con la aportación, digamos, de cubiertas que antes comentaba, ¿no? Ha habido muy poca participación local. Sí es verdad que nos ha ido llegando la información durante este último año a través de los consells comarcals, ¿no? Hemos hecho algunas reuniones y la Generalitat, que es quien está tramitando este plan, ha ido dando alguna información. Ha hecho alguna pregunta y hemos respondido a algún cuestionario, pero ha sido una participación escasa y poco efectiva, ¿no? En realidad, donde vamos a participar es con forma de alegaciones en un trámite obligatorio de información pública, ¿no? Tanto los municipios como cualquier interesado, ¿no? Por tanto, pensamos que Mm, no responde digamos, a los objetivos que se planteaban, ¿no? No Marc, hay, perdona, sí, deberías dime. ir cerrando cuando puedas. ¿Vale? No hay ningún tipo de compensaciones, lo que decía, no hay marco normativo, no hay sector público como en los de otros planes sectoriales, ¿no? Es decir, al final un plan de carreteras, quien hace las carreteras es la administración pública, no se deja en manos del mercado, ¿no? Y por mucho que se definan, termino enseguida, corredores para las líneas de transporte de distribución, no hay competencias, ¿no? Bueno, sigo después con la segunda pregunta, sobre cómo se puede articular ahora algún tipo de compensación o participación en el marco normativo actual y algunas propuestas. Lo dejo para la segunda pregunta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy interesante, ¿eh? Siento cortar, pero para dejar también espacio a los demás ponentes. Muy bien, pues si quieres, María, si quieres seguir con tus contribuciones a la primera pregunta. Genial, muchas gracias, Arnau. Bueno, primero me voy a presentar súper brevemente, lo prometo. Bueno, soy María Manzano, responsable de combustibles y mercados, como bien ha dicho Arnau, pero también he sido responsable del proyecto de transición ecológica en municipios pequeños, ¿no? Fundación Renovables es un think tank que trabaja todos los temas de energías renovables y colindantes con ellos. Entre ellos, uno de los temas que son pilares para nosotros es la participación y la democratización de la energía, ¿no? Tenemos una serie de proyectos relacionados con este tema. Actualmente estamos trabajando con Red Eléctrica en Territorios en Red, una iniciativa centrada en la participación pública a la hora de hacer proyectos de poner nueva infraestructura eléctrica, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho, Arnau, la pregunta que has hecho porque
es importante la implementación rápida y justa. O sea, ambos conceptos son necesarios y muchas veces podemos pensar que se contraponen entre sí y sin embargo no hay que infravalorar nunca la capacidad de acción que tiene una comunidad bien organizada cuando está en contra de la implementación de un proyecto, ¿no? Entonces, yo diría que aunque parezca que la participación ciudadana a priori puede parecer un factor que ralentiza, no nos olvidemos de que existen moratorias de renovables y existen un montón de formas en que el municipio puede paralizar una instalación renovable cuando ésta no se ha hecho con participación pública y con criterios que puedan acomodar a los miembros de este municipio, ¿no? Me gustaría hacer muy brevemente, hacer como un enfoque deductivo, ¿no? Y ver qué buenas prácticas así generales hemos podido tener y de ahí vamos a sacar un poco las claves principales, aunque creo que Mark ya las ha resumido y Oscar también con el trabajo que ha hecho y Clay. Pero bueno, me gustaría hablar en primer lugar de La Higueruela, que era un parque eólico en Castilla-La Mancha. Em, en este parque eólico, a pesar de que en ese momento no era necesario, se evitaron zonas de Red Natura 2000 y la expropiación forzosa, que es una cosa que se puede hacer a través de la ley, perdonad, 24/2013, ¿no? Al estar considerado como bien de interés público, se pueden expropiar ciertos terrenos dando una muy pequeña compensación a aquellas personas que sufren, digamos, la expropiación. Al margen de eso, evidentemente, la higueruela, como cualquier actividad empresarial, tiene que pagar una serie de impuestos, que son el IBI y el IAE, y el ICIO a la hora de construir. Entonces, estos impuestos han repercutido de forma muy favorable en este municipio, pues se ha construido una residencia de mayores, complejo deportivo, transporte gratuito, es decir, ni siquiera tienen que ver con la parte energética del proyecto, pero vemos que la repercusión es positiva. Esta es una de las formas más básicas que tenemos de utilizar el dinero o, digamos, utilizar el hecho de que tengamos una planta en nuestro territorio. Y aquí es muy importante tener en cuenta las necesidades específicas de cada municipio, como ya ha dicho Oscar antes, ¿no? No hay un caso, un modelo a seguir, sino que es necesaria la participación y la comunicación para ver qué cosas podemos hacer de forma favorable en este municipio. Así, muy resumidamente, también tenemos los casos de agrivoltaica, de utilizar la ganadería como agente desbrozador, digamos, en las plantas, lo cual supone una sinergia y puntos positivos para las dos partes. Otras cosas son, hay algunos casos en los que, por ejemplo, en Andalucía se ha usado, se han instalado colmenas y plantas aromáticas en las plantas fotovoltaicas. Se ha intentado, digamos, hacer actividades de turismo sostenible. Se ha intentado, no, se ha conseguido hacer actividades de turismo sostenible. También, por supuesto, tenemos la contratación municipal, la empleabilidad. Bueno, podría hablar de muchos casos, de hecho tengo aquí muchos casos, pero yo creo que ya hemos visto la parte así general de los casos y ahora vamos a las claves. Diría que las claves son la participación temprana, teniendo en cuenta que esta no ralentiza y que esta participación temprana, como ha dicho Oscar, pueda tener un impacto real, es decir, no que se diga tarde y a posteriori que no pueda haber cambios en el proyecto, una planificación territorial que tenga en cuenta las necesidades y las particulares del territorio y por último, un reparto de beneficios. Evidentemente, si se pone una planta en un municipio, no puede ser todo el beneficio para la promotora, porque de esa forma vas a tener a todo el mundo en contra. Y más o menos así
resumidamente, esta sería mi respuesta. Muy bien, genial, muy útil. Tanto por el lado del retorno, ¿no? Como muy, muy clave y de las claves que tienen que cumplirse. Pues muchísimas gracias, María. Pasamos ahora a Oscar, si quieres añadir algo más respecto a la Bueno, primera pregunta. Sí. muchas gracias. Súper, súper rápido. Mando en el chat un repositorio de mejores prácticas a nivel europeo. La iniciativa tiene 5 países, olvidé mencionarlo. El país foco o los países focos son España y Alemania, pero también tenemos casos de éxito en Francia, en Polonia y en Italia. Y bueno, ahí pueden ver diferentes mejores prácticas, pero el día de hoy quería mostrarles una en específico. Creo que ya no puedo compartir la pantalla, pero bueno, no hace falta. El día de hoy, bueno, el día de hoy, me parece un par de meses, tuvimos en la Wind Europe em, Global Conference el primer, ¿cómo decirlo?, premio, ¿no? Fast and Fair o el Fast and Fair Award 2026, donde se premió a la comunidad Andy Les Marais, no sé francés, lo siento, pero bueno, ahí mandé también el link, como un parque eólico comunitario que tiene todas estas sí, principios que comentamos en la iniciativa Fast and Fair. Básicamente es un parque eólico comunitario desarrollado por una empresa llamada Valorem, que tuvo una colaboración con una cooperativa ciudadana y también con el municipio que es anfitrión. Y bueno, esto básicamente es un caso de éxito porque tenemos que este proyecto genera electricidad suficiente para poder alimentar más de 2.600 hogares. Pero lo interesante ahí es que 380 residentes invirtieron conjuntamente 1,2 millones de euros, lo cual pues, supone una tercera parte de la inversión total de este conjunto. Y bueno, esto genera empleo local, genera retorno sobre la inversión de un 5% a los diferentes accionistas. Y lo interesante es que ellos destinan cerca de 62.000 euros anuales en un fondo comunitario para cualquier tema de sí, mantenimiento y demás del proyecto. Y nosotros creemos que es un caso de éxito muy interesante. De hecho, ver a la máxima representación de la Asociación Eólica a nivel europeo darle un premio a una cooperativa ciudadana, bueno, tiene un mensaje, ¿no? Y creemos que esto representa efectivamente los principios Fast and Fair y creemos que este tipo de iniciativas, claramente, dependiendo del contexto, sabemos que esto no se puede replicar exactamente en todos lados, pero bueno, ejemplifica muy bien lo que los principios Fast and Fair denotan, ¿no? Y bueno, eso era simplemente lo que quería compartir este caso de éxito. Ahí les compartí el link por si quieren ver un poco más a detalle cómo es que se llevó a cabo esta iniciativa. Gracias. Muy bien, Oscar, muchísimas gracias. Muy interesante este ejemplo que nos traes de Francia. Y muy bien, pues con esto pasamos a la segunda pregunta, que sería esta de cuáles son las principales dificultades o conflictos que habéis visto surgir en proyectos de energías renovables. Un poco ya ha surgido esta componente que es muy importante, ¿no? Y en particular, ¿qué estrategias han ayudado a superarlos? Bueno, con algunos que habéis dicho ya abordaremos esto, pero bueno, si os parece, entramos. Y Marc, si quieres seguir justo con lo que estabas comentando. Vale, perfecto. Pues vamos a la segunda pregunta, que sería esta que comentábamos, ¿no? Bueno, como decía María, efectivamente, con el marco actual sí hay algunas compensaciones y aquí se da, digamos, alguna situación un poco curiosa, ¿no? Efectivamente, hay tasas, hay impuestos y en caso de que sean municipios muy pequeños y la actividad, digamos, que se implante sea muy grande, realmente es una aportación, digamos, de recursos muy importante para ese municipio, ¿no? Pero este sistema no, bueno, no tiene regulación, como he ido diciendo, pero tampoco resuelve a veces la compensación a los afectados reales, ¿no? Hay casos clarísimos, por ejemplo, hace un par o tres de meses fui a hablar en un municipio que se llama Vilada, que está muy cerca de un pantano donde se ha proyectado una central reversible. Bueno,
Las instalaciones de la central repercuten en 2 municipios que están, digamos, sus cascos urbanos están lejos de la zona, digamos, de obras y de afectación, y son los que van a recibir pues una compensación cuantiosa en forma de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en cambio, el municipio de Vilada es por donde se van a acceder, tanto durante las obras como después, todo el tráfico de vehículos, ¿no? Durante 4 años va a tener un impacto, digamos, de centenares de camiones pasando por dentro del pueblo por una carretera que no está dimensionada para eso y no va a recibir ningún tipo de compensación, ¿no? Si avanzamos un poco en este sentido, ¿se pueden hacer más cosas? Hay casos que sí, ¿eh? Pues hay algunos ejemplos. Por ejemplo, utilizar, digamos, la tramitación del permiso, si incluye, por ejemplo, declaración de impacto ambiental, ahí es donde se pueden negociar, y aquí también lo decía María, la posición fuerte del ayuntamiento y de la ciudadanía sobre cómo debe ser el proyecto es muy importante. A lo mejor no es competencia local dar el permiso o hacer la declaración de impacto ambiental, pero se puede presionar, ¿no?, al gobierno o a la administración correspondiente. Otra vía es el tema de los convenios urbanísticos. En el momento que el ayuntamiento tiene capacidad de intervención porque da un permiso, no es siempre el caso de estas instalaciones, ¿no? Al revés, lo que se está intentando es agilizar, sacar la competencia del municipio, digamos, y elevarla, digamos, más arriba, ¿no? Pero bueno, si se puede presionar y se puede, digamos, intervenir, el convenio urbanístico puede regular compensaciones. Las preguntas que yo lanzaba eran, antes también María lo ha comentado, ¿no? ¿Qué tipo? O sea, pueden ser luego de carácter social económico contra los servicios públicos, ¿no?, para mejorarlos. ¿Y quién recibe qué y cómo se gestionan esas compensaciones? Pensamos algunos que a veces habría que tener un marco regulatorio que permita hacer un sum superior, ¿no?, y por tanto determinar bien la gobernanza, ¿no?, de estas compensaciones que pueden ir más allá de los puros impuestos, digamos, que hemos comentado, ¿no? El sistema eléctrico actual estatal y el modelo, bueno, tenemos un sistema que está regulado, que no es un servicio público, que está en manos de un oligopolio que controla el transporte de la distribución, que es la infraestructura clave en todo esto. Tenemos en el Estado una falta de transposición del marco jurídico favorable que mandan las directivas europeas en relación a autoconsumo y comunidades. Efectivamente, tenemos un Real Decreto de autoconsumo, pero todos sabemos lo difícil que es montar una instalación de autoconsumo colectiva, digamos, y toda esta regulación que hemos ido mejorando, pasando de los 500 metros a los 2 kilómetros, ahora 5, etcétera, etcétera. O sea, este marco jurídico existe, pero no es el marco jurídico favorable que deberíamos tener, ¿no? No hay competencia local en energía, no se puede intervenir en grandes proyectos, no hay ningún tipo de regulación de toda esta participación, ¿no?, que antes se reclamaba que tiene que ser temprana, transparente, etcétera. Y lo que decía ahora, no hay ninguna regulación de compensaciones ni de su gestión, ¿no? Por tanto, esto nos lleva a que desde los municipios, grandes o pequeños, no hay acceso a un modelo distribuido, participado y justo. No hay recursos, antes se decía, se necesitan soportes y estructuras intermedias, ¿no? No hay recursos en los pequeños municipios para estudiar este tipo de expedientes, no hay compensación, y esto nos lleva también, decía María, ¿no?, a una desaceleración y oposición. Algunas, muy rápido, algunas propuestas de crear este marco, este nuevo marco normativo. Pues primero, hay que mejorar el Real Decreto de autoconsumo para que realmente pueda existir este modelo distribuido, ¿no?, y participado con inversión de comunidades locales, ciudadanía, ayuntamientos, etcétera. Hay que regular las comunidades energéticas, ¿no? Está pendiente, digamos, la aprobación de este Real Decreto también. Para nosotros es clave, hay que declarar la titularidad pública de la red. O sea, una de las barreras actuales para el autoconsumo en las comunidades energéticas es que no hay acceso y conexión a la red, no hay capacidad, digamos, para poner la energía, con lo cual te vas a eso, a reglas de mercado, pues grandes instalaciones centralizadas y capacidad de inversión para construir una nueva red de transporte hasta a los puntos de consumo, ¿no? Debe entrar el sector público en la generación también.
Hay algún ejemplo, pero muy pocos. Hay que entrar desde el sector público en generación. Hay que regular esta participación, estas compensaciones y, por poner un ejemplo que nos afecta mucho a las ciudades ya de cierto tamaño, si tenemos una planificación que nos dice que tenemos que hacer unas cuotas de generación encubiertas, pero no hay ninguna medida regulatoria para impulsar eso, ¿creéis que el mercado va a ser capaz de poner fotovoltaica en las cubiertas? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de que sean de fibrocemento. O sea, eso va a ser imposible. El mercado va a poner el dinero con grandes instalaciones, con territorios a precio bajo, con acceso fácil a la red, etcétera. Ya sabemos cómo funciona, ¿no? Por tanto, se podía pedir una ley de cubiertas que obligara, digamos, a poner fotovoltaica en las cubiertas, sobre todo de ámbito industrial, ¿no? Que son las ideales para un autoconsumo colectivo a distancia. Y, por ejemplo, en Cataluña está en trámite un proyecto de ley de erradicación del fibrocemento que no habla de fotovoltaica, lo cual, digamos, es más que sorprendente, ¿no? Bueno, no me alargo mucho, ¿eh? Propuestas ese soporte técnico que necesita el territorio, dotar de competencias a la administración local en energía y distribución, que pueda participar, digamos, el ayuntamiento, el municipio en la planificación, en la implantación, que puedan participar con un zoom territorial más amplio en la gestión de las compensaciones, que realmente esto permita que comunidades locales tengan acceso a este modelo distribuido, participado y justo, que será en este caso rápido. Si no, pues bueno, siempre estamos en eso, en el freno permanente sobre la implantación. Y hasta aquí. Genial, Marc, muchísimas gracias. Como algunas cuestiones súper importantes que has tocado. Am, seguimos, María, si quieres añadir algunas cosas sobre esta cuestión de conflictos y potenciales soluciones. Muy bien, pues sí. Me gustaría comentar así, aunque parezcan como muy específicos, siento que hay algunos que van mucho con la legislación actual y con la forma que tenemos ahora mismo, digamos, de gestionar este tipo de proyectos que, que suponen un problema. Me gustaría empezar hablando de la fase de información pública. Como todos sabemos, las evaluaciones de impacto ambiental y cualquier tipo de planta o de proyecto que se quiera poner en un municipio tiene una fase de información pública y de alegaciones. Aunque parezca una cosa muy específica, esta fase de información pública muchas veces se aprovecha para ponerla en agosto. Los tiempos en los que se decide poner, o los periodos, digamos, en los que se decide poner estas fases de información son muy importantes, porque al final nos van a determinar si la gente va a poder participar o no. También, o sea, para esto sería interesante, digamos, considerar ciertos periodos como inhábiles, digamos que en Navidad, en agosto sería muy interesante para favorecer la información pública. Otra de las cosas que se hacen es generar un volumen muy grande de datos y digamos que llenar de información de forma que sea mucho más difícil para la ciudadanía, em, digamos que diseccionar el proyecto y ser conscientes un poco de dónde se pueden hacer alegaciones y dónde no. Estos son todo formas como que parecen como un poco tontas, digamos, pero realmente llegan a entorpecer los proyectos y las fases de alegaciones, que es la parte más importante de participación pública, ¿no? Esto, digamos, que iría, que va mucho con lo que sucede con la legislación actual. Otra de las formas que tenemos, digamos, de evitar ciertos trámites es la fragmentación de proyectos. No sé si lo saben los participantes, pero, o sea, los asistentes, pero según la ley 21 de 2013, em, si los proyectos son menores de 50 megavatios, la, la evaluación de impacto ambiental
se hace de forma simplificada, o sea, pasa por un trámite simplificado. Y además, en vez de llevarse a nivel nacional, se lleva a nivel autonómico. Muchas veces sucede que a nivel autonómico no tenemos tantos recursos para hacer frente a este tipo de evaluaciones y de esta forma pues también conseguimos, ¿no? Las promotoras, digamos, consiguen un poco salirse con la suya, dicho mal, ¿vale? Em, entonces, pues eso, tenemos aquí malas prácticas que provienen de la propia promotora. Una forma de evitar que la fase de información pública, bueno, perdón, una forma de evitar el volumen gigante que se crea de datos es exigir que se haga una plataforma que esté ya normalizada y que todas las cuestiones que resulten importantes para el municipio se puedan resumir a través de una plantilla que no dé un volumen de información demasiado grande con datos que no aportan absolutamente nada. Y la fragmentación ahora mismo, igual que la expropiación forzosa, depende mucho de el buen hacer de los promotores. Entonces, hay una parte que simplemente es hacer ver a estos promotores que, como hemos dicho antes, si el territorio se opone, va a suponer una ralentización para el promotor. Y yo diría que más o menos esto es con la legislación actual, pero evidentemente se pueden hacer muchísimas mejoras, como establecer de forma obligatoria una compensación en caso de que la propiedad colindante se vea afectada. Esto ya se hace, por ejemplo, en Noruega. O establecer, pues eso, regímenes de, como ya se ha hecho con las zonas de aceleración renovable y con la red Natura 2000, establecer zonas en las que sí y en las que no, que tengan pues participación pública. Muy bien, María, muchas gracias. Muy interesante también los diferentes puntos, como la comentáis de la fase pública de delegaciones o la fragmentación de proyectos. Yo personalmente no lo conocía. Muy bien, pues vamos con Oscar. Si quieres añadir algo más, adelante. Estoy. Gracias. Bueno, solo estoy presentando la diapositiva que no pude en la primera pregunta. Este es el caso de éxito de la comunidad energética en este municipio, ¿no? Entonces, solo compartiendo un poco estos puntos que había comentado, pero bueno, yendo a la pregunta número dos, con respecto a estos conflictos que habíamos notado. Bueno, para iniciar esta conversación, como tal, nosotros no trabajamos directamente en el territorio, entonces realizamos una serie de entrevistas al inicio de la iniciativa en 2024-2025. Al final fueron más de cerca de 40 entrevistas con personas a nivel municipal. Nuestro enfoque era municipios rurales en los 5 países de la iniciativa y generamos este documento de las voces de gobiernos locales acerca de por qué es necesario la iniciativa, ¿no? Entender un poco cuál es la situación actual, ¿no? Fuera de la hipótesis y tratar de entender cómo está ocurriendo este despliegue renovable en el territorio. Y bueno, yo estuve encargado de las entrevistas en el territorio español. Algunos de los highlights que obtuvimos de estas conversaciones fue que este término de justicia es bastante amplio y realmente no existe como solo una definición. Algunos lo entienden de una manera distinta, algunos municipios entrevistados solamente se fijaron o vieron el tema de renovables como una oportunidad económica. Realmente esa era como su manera de entenderlo y algunos otros fue muy distinto, fue más el tema de proteger el territorio y sí, sí, convivir con las personas dentro del municipio de una manera más amigable, o sea, entenderlo de esa manera.
Hablamos también acerca de la aceptación social y cómo es que esta mejora con el tema de beneficios locales visibles. Me tocó entrevistar a personal trabajando en Higueruela, como ya comentó María. Y sí, el tema de ingresos municipales, cómo mejoraron los servicios, la inversión en el transporte público, todo esto benefició bastante al municipio. Incluso se habló temas acerca de reducir este tema de la España vaciada, ¿no? De cómo es que poder utilizar las renovables y estos proyectos como una herramienta para que los municipios dejen, bueno, o contrarrestar este problema de despoblación de los territorios, ¿no? A través de nuevas fuentes de oportunidades económicas. Sin embargo, también se vieron muchos problemas con respecto a cuando no fueron consultados los territorios desde fases tempranas y mucho fue visto como temas de imposición por el gobierno autonómico en este caso, ¿no? De la Generalitat, como comentaba en el caso de Cataluña. Y bueno, el tema del uso agrícola, el uso de suelo fue un tema también bastante sensible. Hablaron acerca de cómo es que el retorno sobre la inversión de paneles solares fotovoltaicos está afectando las decisiones de algunos terratenientes y cómo es que estaban prefiriendo mejor ya poner paneles solares en vez de plantar, bueno, porque les daban bastante más retorno sobre la inversión, ¿no? Entonces, había algunos temas ahí que fueron bastante sensibles en las entrevistas. Y por último, el tema de redes, que no lo hemos discutido bastante, también hablan acerca de las líneas de evacuación y que estas también generan bastante rechazo en los territorios, ya que pues no existe algún retorno tangible sin embargo existe la afectación. Entonces, bueno, hablamos de bastantes temas, hubo bastantes ideas para mejorar, lo cual fue bueno, y nos dimos cuenta que sí existe esta problemática, que sí nos están tomando en cuenta como deberían las voces locales, y fue bastante interesante bueno, para nosotros entender toda esta problemática. Bueno, ya, eso sería todo lo que quisiera compartir. Muy bien, pues muchísimas gracias, Oscar, María y Marc, por vuestras contribuciones. La verdad es que ha sido súper interesante. Yo tengo varias preguntas, como han salido muchas cosas, y ojalá se pudiera implementar lo que estáis comentando y pudimos hacer esta transición energética, ¿no? Teniendo en cuenta los beneficios locales, las necesidades de los municipios y tener una regulación sólida, ¿no? También en la línea de lo comentaba Marc, tanto por la parte de autoconsumo como redes de distribución, etcétera, ¿no? Pero bueno, nos llevamos un montón de mensajes muy interesantes. Si os parece, como bueno, ya pasamos de las 11, pasamos a la segunda parte. Seguro que han salido algunas preguntas, podemos aprovechar la dinámica que tenemos ahora también para sacarlas y seguir conversando sobre cómo, qué y cómo llegamos ahí para hacer esta transición energética justa y rápida, ¿no? Bueno, os comento, en primer lugar, vale, esta es una cosa, luego aquí, vale. Pues la segunda parte la vamos a hacer en un mural. Uy, he puesto un bullet point. Es igual. En esta segunda parte, eso, vamos a utilizar un mural, ¿no? Que es como un Miro, una pizarra virtual. Y básicamente lo que os invito es podéis escanear el QR o podéis ir en este link de bit.ly/COP renovables. Si no, también os he pasado el link en el chat para que podáis acceder de forma más sencilla, simplemente clicando en el link. Y básicamente os invito a abrir el mural. Rápidamente, ahora vuelvo un segundo al enlace. Solo indicaros que cuando accedáis al mural, si nunca lo habéis hecho, veréis en primer sitio que os pide, si no tenéis usuario, vamos, os dirá para la bienvenida y tal, y luego os dirá que creéis una cuenta, que accedáis, o bien que podéis entrar como visitante. No hace falta que creéis un usuario, simplemente haciendo clic a Enter as a Visitor, podéis entrar, quizás os sale en español, a mí salía en inglés, y luego ahí podéis escribir vuestro nombre y entrar como visitante con el link, clicando al botón rojo. Vale, vuelvo un segundo aquí. Tenéis el QR y el link ahí. Y nada, pues lo que vais a ver en este mural a medida que vayamos accediendo, vais a ver que está dividido en tres partes. Estas tres partes son bloques temáticos de cuestiones que son importantes abordar, pero seguro que hay muchísimas más. Em, Agustín también se está yendo, no os vayáis todos. Quedáis.
para esta segunda parte, que creo que puede ser muy interesante. Y justo os comentaba, ¿no? En en este mural vais a ver que hay estas tres partes con dos preguntas cada una. Y bueno, os invito a todos a participar, ya no nos quedamos tantos, pero igualmente, pues bueno, creo que puede ser muy interesante el debate que se genere entre todos, contribuir un poco con las visiones, los ponentes también, lo que habéis dicho. Lo que voy a hacer, si os parece, es compartir pantalla y así vamos viendo un poco todos juntos cómo vamos contribuyendo. Bueno, y empiezo. El primer bloque, creo que deberíais estar viendo, sí, aparte de que lo veáis en vuestro ordenador, así yo también voy compartiendo, como os decía. Y bueno, vamos a dejar unos 5, un poquito menos minutos, vamos viendo cómo va avanzando la dinámica. Vamos a dejar unos 5 minutos para responder a estas dos preguntas. Si queréis podéis ir empezando, las voy a leer. La primera pregunta es, ¿qué actores locales deberían participar y qué papel deberían tener, ¿no? ¿Quién es clave que esté ahí? Y la segunda, que podéis también responder, ¿qué tres factores son clave para garantizar una participación justa, representativa y adecuada en proyectos de energías renovables? Muchas cosas ya han salido, esto parece ya casi más un examen ahora de qué han dicho los ponentes, pero bueno, así también vamos haciendo una visión global de qué creemos cada uno, ¿no? Que es más importante. Pues dejamos unos 5 minutos y luego lo comentamos. Muchas gracias. No quiero molestaros, pero si faltan post-its, podéis encontrarlos al lado izquierdo, en el menú este izquierdo, en el segundo botón son sticky notes y ahí podéis crear de nuevos. También voy a añadir alguno, pero por si alguien quiere más, están ahí. No os olvidéis de responder la otra pregunta también, la de tres factores. Damos 2 o 3 minutos más.
Muy bien. Pues bueno, veo un poco aún de actividad, pero si os parece vamos a empezar a comentar las dos preguntas. Por un lado, empezamos, si os parece, por la primera pregunta, que es la de qué actores locales deberían participar y qué papel deberían tener. Bueno, hay muchas respuestas. Vemos propietarios de tierras, ayuntamientos, comunidades de montes, contraparte de expertos ajenos a la promotora. Am, si os parece, voy a preguntar grupos de acción local, quién la ha escrito y por qué es importante. Bueno, yo la escribí. Y eso fue también resultado de los talleres que tuvimos. Tuvimos varios representantes de grupos de acción local de Castilla-La Mancha y ellos, bueno, les gustó bastante la iniciativa y comentaron que ven en ellos un papel importante para llevar la implantación de energías renovables de una manera más justa. Hablan acerca de los pequeños municipios que tienen 50 habitantes, 20 habitantes y cómo ellos representan gran parte del territorio a través de estas organizaciones supramunicipales. Muy bien, gracias, Oscar. Luego también alguien ha escrito comunidades de montes. No sé si queréis comentar. Sí, la persona de Renovatio. No sé si te has. No estás muteada, pero no podemos escucharte. No sé si el resto podéis escuchar. No sé si está hablando, pero al menos ya no está en silencio. No. La persona de Renovatio, lo siento, pero no sé si estás hablando, pero al menos yo no podemos oírte. Si os parece, seguimos y luego si quieres levanta la mano o contribuye. Sería muy interesante escuchar también esta parte de comunidades de montes. O lo puedes escribir en el chat, efectivamente. Sí, sí. Pero bueno, si consigues como que funcione el micro, pues bueno. Am, vale, pues, y la contraparte de expertos ajenos a la promotora. Si alguien quiere comentar un poco también este. Bueno, esa la he escrito yo y es un poco hablando de todas las alegaciones y todo el volumen y teniendo en cuenta que al final los proyectos son proyectos técnicos, sí que creo que es necesario o es muy útil em, tener, aparte de las personas de la promotora que te van a explicar el proyecto, tener una parte que, digamos, pueda contrastar toda esa información que está llegando. Y simplemente eso, que no tenga que depender pues de ciudadanía que puede tener la preparación o puede no tenerla. Muy bien, muy interesante, gracias. Luego vemos también esta parte de ayuntamiento, medianas y pequeñas empresas, ¿no? Que ambos se han mencionado claramente en la primera parte. Y luego hay como una parte de varias asociaciones, ¿no? Vecinales, sin duda. Luego hay una parte de comerciantes. Y me preguntaba la de trabajadores. No sé quién la ha escrito, no sé si os referíais directamente a sindicatos o otro tipo de asociaciones. Sí, no, sí, yo. Espera que me mute. Así. Sí, sobretot, bueno, sindicatos y otras asociaciones que son de trabajadores, pero no tienen por qué estar directamente vinculadas a un sindicato, ¿no? A veces, sobre todo en el mundo rural, en el mundo agrícola, no sé si me veis bien, existen asociaciones de trabajadores del campo, ¿no? De agricultores, pero que no, igual no están sindicados. Por eso no he especificado solo sindicatos, sino para ampliar un poquito el marco. Genial, Cristina, muchas gracias, muy interesante. Vale, pues no sé si alguien quiere añadir nada más. La verdad es que es una lista muy interesante. No digo exhaustiva, pero sí muy completa en muchos sentidos. Si no, vamos a la otra pregunta, a ver los tres factores clave, que es justamente una de las cuestiones claves, ¿no? que han salido en la primer parte. La primera, pues justo esta cuestión de la participación ciudadana, ¿no? Mesas de diálogo, esto se ha comentado mucho. La transparencia también ha salido mucho. Incluir juventudes. No sé quién ha escrito esto. Esto es un punto interesante que creo que también se ha mencionado. No sé si queréis comentar un poco más de quién lo ha escrito, si tiene alguna experiencia o si desde qué puntos de vista es importante, ¿no? La...
la participación de las juventudes? Sí, muchas veces hablamos de estos temas ya cuando estamos personas metidas en el tema, en el sector, pero muchas veces quizás si existieran algunos cursos de concientización desde la escuela, desde el instituto, uno podría ya llegar bueno, a estas edades con un poco más de conocimiento y poder involucrarse desde incluso antes. Entonces eso también salió en las conversaciones de cómo poder hacer conscientes a las personas más jóvenes, sobre todo porque también les incumbe bastante, ¿no? El tema de la transición energética es el futuro, básicamente, de ellos. Entonces, y quizás no se le presta la suficiente atención. Totalmente, muchas gracias, Oscar. Am, Veo también la parte esta de seguimiento con KPIs continuos en mayúsculas. No sé si queréis hacer un comentario rápido. La monitorización es siempre muy importante, pero este continuos en mayúscula. Sí, a ver, yo creo que sobre todo lo que quería destacar con esto es que, bueno, tenemos dos tipos de promotoras, ¿no? Tenemos promotoras que hacen proyectos llave en mano, es decir, que ellos hacen todo el proyecto y después otra empresa es la encargada de explotarla. Entonces, evidentemente, si hacen un proceso de participación pública, les va a interesar mucho la parte de construcción, pero en adelante no les va a interesar nada, ¿no? Eso, digamos que sería parte de la otra empresa. Entonces, es muchísimo más interesante en general que la propia promotora sea la que explota digamos, pues eso, la planta, porque si hay problemas en la fase de explotación, se lo van a tener que comer ellos también, básicamente. Entonces, está muy bien como exigir KPIs y está muy bien exigir ciertas barreras de entrada para una planta, pero es que esa planta tiene que, de forma continua, tener un diálogo con el municipio en el que está. Por eso he querido destacar, más que los KPIs, la continuidad. Súper interesante, gracias María. Es un muy buen punto y además es un muy buen punto como pensarlo de esa monitorización, ¿no? Como que se quede en esa parte de estos KPIs. Yo, Muy bien. Arnau, no he escrito Digues. nada, pero si me permitas, me parece muy interesante lo que ha dicho María. Yo Total. te diría alguna cosita más a un proceso de participación, ¿no? Lo primero es que fuera preceptiva. O sea, yo no sé qué marco regulatorio, que es lo que he ido pidiendo todo el rato, pero que sea preceptiva. Segunda, que disponga de recursos, que se haga con recursos, que evidentemente antes se discutía en el chat, hay que ponerlos por parte del promotor, pero hay que tener un marco, digamos, más o menos acordado, ¿no? De qué recursos y que deben incluir, pues como también comentaba, no sé si María, ¿no? Esta participación, o sea, hay que dotar a la ciudadanía, al ayuntamiento, a quien sea que participe de estos recursos y que tienen que ser neutrales, externos, ¿no? La tercera cosa es que sea efectiva. Hay que haber un compromiso. Si vamos a hacer un proceso de participación, como siempre, donde no se va a incorporar nada de lo que nadie diga, bueno, yo creo que debe haber en el marco que sea, una participación que haya el compromiso de incorporar. Y luego hay un elemento fundamental que hoy en día ya no se entiende, si no existe, ya no se entiende que es participación, que es que tiene que haber un retorno. O sea, no solo la incorporación de todo lo que sea razonable, sino una explicación clara de qué se incluye y qué no, por qué, y hay que devolver, digamos, hay que dar un retorno a la finalización de este proceso, ¿no? Porque si no entramos en las dinámicas, digamos, de siempre que conducen a la frustración, ¿no? Muchas veces. Yo entendería, aunque no haya un marco regulatorio perfecto, que la participación del seguimiento, en la fase de explotación, que me parece absolutamente necesario, que decía María, pues que incorpore estos cuatro elementos. Totalmente. Muchas gracias, Marc. Comento dos cositas más. Hay una parte de comunicar bien, fundamental, también se habló antes, ¿no? Y luego esta es muy interesante, respetar los tiempos y capacidades de participación de los de la diversidad de actores. No es lo mismo que participe un ciudadano, ¿no? Que lo haga otro tipo de institución. Y garantizar participación a través de todos los canales disponibles. Esto os referís.
que sea no solo presencial, sino otros mecanismos. No sé si queréis comentar brevemente. Quien la haya escrito. Bueno, yo escribí la de respetar los tiempos y sí que Mm, incluía a la ciudadanía como actor, ¿eh? Y entendiendo que, bueno, a veces cuesta cuadrar los tiempos de la ciudadanía, la gente que lo hace en el marco de su trabajo, ¿no? Y luego entender que a nivel de ciudadanía, pues las capacidades de participación no son las mismas en horarios, en alfabetización digital, ¿no? Cuando se planifican las reuniones. Entonces, dando una diversidad de recursos de participación es más probable eh, que sea más democrático, ¿no? totalmente. Y luego hay una última componente importante que es la de la población vulnerable, que es el último que quedaba, fundamental. No sé quién le ha añadido, es todo un tema, ¿no? También cómo incorporar esta población vulnerable. No sé si quieres añadir algún comentario que le haya escrito, alguna experiencia o algo. Sí, he sido yo, ¿no? Sí, en este caso, por todo lo que han estado comentando los ponentes, al final es un poco el objetivo, ¿no? Que si haces procesos de participación, has de tener en cuenta que existe esta población a la que siempre acaba llegando el impacto superior, que es muy difícil que entren en los procesos de participación también muchas veces bueno, por temas de idioma, por temas de conocimiento, por temas de inseguridad personal, por, bueno, mil mochilas que tienen las personas en esta situación y a las que es difícil tener en cuenta, ¿no? Cuando en los procesos participativos se hace una llamada, ¿no? Una call, normalmente quien se atreve a participar son personas con una carrera universitaria, máster o con conocimientos de energía o, o con conocimientos al menos de asociacionismo, de colectividad, y, y es difícil, ¿no? Entonces, que no se olvide, ¿no? A este perfil de personas que están muchas veces muy afectadas por estos parques y por estas instalaciones que al final pues lo que provocan a veces es que luego haya menos trabajo para ellos, porque el trabajo que se genera es mucho más tecnificado, al que ellos no pueden acceder. Bueno, se ha mencionado en las presentaciones, Oscar lo ha comentado, ¿no? El tema de la formación, ¿no? Que es necesaria, o sea, la reinversión en nuevos perfiles, ¿no? de laborales que considero que son muy importantes y que no se deben olvidar, ¿no? En regenerar empleo, que se ha hecho, conocemos experiencias del carbón en España, lo cual es viable, es posible. Realmente muy interesante. También muy conectado, ¿no? Con lo que comentaba antes Laura, de respetar los tiempos y capacidades en un sentido amplio, ¿no? Y con esta diversidad. Muy bien, pues si os parece, vamos al segundo bloque, que es el de garantizando una colaboración, mitigación y compensación justa y transparente. Tenemos dos preguntas. Las dos también han salido antes y ya han salido en la conversación. ¿Qué medidas de mitigación y compensación de impactos negativos debativos deberán incorporarse en los proyectos renovables? Aquí es la idea es poner como medidas de mitigación y compensación concretas que conozcáis. Y la otra es qué es clave para la colaboración justa y transparente entre municipios y ciudadanía y promotores, ¿no? Esta componente, cómo establecemos esa colaboración con promotores, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Es una pregunta un poco más compleja, pero es una cuestión muy importante, ¿no? Cómo colaboramos con los promotores para que el proyecto sea justo, transparente y funcione bien. Pues si queréis, os damos unos 5 minutos y lo comentamos.
Último minuto, si os parece bien. Vale. Bueno, veo ya menos actividad. Si os parece, vamos a empezar. Vamos a comentar un poco qué ha salido. Am, pues vamos a la primera pregunta, esta de mitigación y compensación de impactos negativos, que efectivamente muchas ya se han comentado. Al final está en línea de las cuestiones centrales que hemos discutido o que habéis discutido los ponentes en la primera parte. Pero bueno, vamos a comentar un poco. Am, Veo, empezando por la izquierda, formación de nuevos perfiles laborales de la economía verde, muy importante. Am, no sé si queréis añadir algo. Fomentar medidas de transición ecológica en el territorio. Si puedo preguntar en qué sentido es como alguna, no sé, en alguna línea en concreto o... Me siento muy pesada, parece. No, 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 Vale. no. Dale, dale. Em, a ver, bueno, como he comentado antes, fui la responsable del proyecto de transición ecológica en municipios pequeños y bueno, nosotros sacamos una serie de medidas que eran como unas fichas muy sencillas que podían ser implementadas por los municipios. El problema de estas fichas es que hay algunas que requerían un grado de inversión muy grande. Entonces, básicamente es un poco aprovechar el rendimiento que sabemos o el rédito que sabemos que tenemos en medidas que también nos encaminen a la transición ecológica. De esta forma, yo creo que también puede haber menos rechazo por parte del territorio porque existe un mayor entendimiento de por qué es necesaria la transición ecológica y por qué son necesarias las renovables. O sea, al final es una forma también de hacer partícipe al municipio en la transición ecológica, digamos. Muchísimas gracias, María. Súper buen punto, ¿no? Como conectar con el conjunto de la transición más allá de la cuestión energética, ¿no? Ir más allá y conectar con el resto de puntos de la transición ecológica. Muy bien. Arriba veo planes de inversión en el municipio con los beneficios obtenidos, por ejemplo, a través de los impuestos. Se ha comentado también antes, ¿no? Los diferentes tipos de impuestos. Y yo hice, bueno, no soy experto, pero como una forma de compensación. Hay esta parte de compensación en la factura eléctrica. No sé si queréis comentar un poco cómo funciona. Esta parte, Arnau, la he escrito yo. Bueno, yo creo que es básico que se debería compensar en la factura eléctrica a los ciudadanos de ese municipio y sobre todo creo que sería interesante también que se compensara la factura de las personas más vulnerables también, empezando por ellas. Perfecto, gracias, Joan. Después de la cuestión de mejora de hábitats naturales, ¿no? Que de hecho también se ha comentado antes. Obviamente la promoción del empleo local, las empresas locales, ¿no? Toda esta parte de generar esta sí, empleabilidad en el espacio donde se está desarrollando el proyecto renovable. Y luego la cuestión también, ¿no? De esto sería de mitigación, utilizar espacios antropizados, ¿no? Que justo nos comentaba antes Oscar, que es muy importante, minas o complejos industriales abandonados, etcétera, totalmente. Am, Luego una cuestión que se ha comentado mucho antes de mitigación también, participación y consulta temprana de comunidades locales, que hemos comentado ampliamente, muy importante. Y finalmente este punto, adaptar el proyecto al entorno, por ejemplo, a través de agrovoltaica. María, no sé si también has puesto tú, pero bueno, que nos comentabas antes diferentes ejemplos de agrovoltaica, ¿no? Desde paneles, hay desde abejas o otras formas, ¿no? Que hay varias formas de agrovoltaica.
Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. No sé si alguien quiere añadir algún punto más o si no nos movemos a la segunda pregunta. Que era justamente, ¿no?, que es clave, ¿no?, para que esta colaboración justa y transparente entre municipios, ciudadanía y promotores, ¿no?, que es una parte muy importante de este proceso. ¿Y qué tenemos aquí? Por una parte, hay esta parte de potenciar los casos de éxito, invitando a las empresas promotoras a conocerlos. Em, es un muy buen punto. No sé si tenéis pensado ya que la persona que ha escrito esto tiene pensado cómo deberían conocerlos. Si es a través de divulgación pura o dura, o si queréis contribuir, si no, seguimos. Otra parte muy importante de esta colaboración justa y transparente, la existencia de diálogo, que haya información accesible. Volviendo a la cuestión que decíamos antes, ¿no? Respetar los tiempos, entiendo aquí que os referís, de la ciudadanía y de los ayuntamientos. Evitar el fraccionamiento de proyectos. ¿En qué sentido? Eso que explicaba María, que a mí me ha dejado un poco impactada, la verdad. Y creo que deberíamos hacer algo, ¿no? Como comunidad que trabajamos por la transición energética justa, que esto no puede estar pasando en el sector rural, que es el que nos trae hoy aquí. Y es que está dejando en pequeños ayuntamientos una responsabilidad. Bueno, no sé, María, cómo lo ves tú, pero no sé, alguna manera de apoyarlos estaría Sí, bien, ¿no? es en la comunidad autónoma, ¿eh? De todas formas, es más por el hecho de que es una vía simplificada y luego que se suma, pero bueno, la comunidad autónoma, por suerte, tiene más medios que un municipio Que un pequeño. municipio, sí. Eso sería gravísimo, la verdad, pero bueno, sí, sí que hay veces que se aprovechan un poco de esos mecanismos simplificados. Bueno, o que las comunidades autónomas igual no tienen recursos técnicos para solventarlos, ¿no? Tampoco, entiendo. También puede pasar en función, depende, claro, depende mucho de la comunidad autónoma, pero claro, también puede pasar. Ujú. Muchas gracias, totalmente. Otro punto, este lo he escrito yo, evitar el mecanismo de expropiación forzosa, que justo María, creo, comentaba también antes, ¿no? De esta ley 24/2013, ¿no? Que justamente hace posible la expropiación. Pues bueno, evitar esto obviamente permite evitar conflicto y una colaboración mucho más fluida entre promotores y ayuntamientos y ciudadanía. Otro punto, fomentar la participación pública y ciudadana en los proyectos, totalmente fundamental. Que las promotoras aporten recursos para crear espacios de diálogo, ¿no? No solo que haya estos espacios de participación, sino que las promotoras también ayuden a financiarlo. Y un último punto, que veo que también ha recibido un thumbs up, mediadores profesionales. Si queréis alguien comentar un poco. Sí, bueno, esto ya se ha comentado antes también, ¿eh? Que una parte de estos procesos de comunicación, participación y mediación, pues se acaban haciendo con pocos recursos, ¿no? Y eso implica no poder contratar a gente experta y más, además externa y neutral, ¿no? Supuestamente. Sí, totalmente. Y también el otro día yo participé en el taller de la CM que ha organizado también ICLEI y justo comentaban la importancia de esto, ¿no? Como yo lo veía muy importante para poder canalizar los conflictos que van surgiendo, que a veces se dan conversaciones muy difíciles y en esos casos pues es muy importante la participación de estos mediadores profesionales. Muy bien, pues nos acercamos ya a los últimos 20 minutos. Si os parece ya vamos a la última pregunta. Bueno, a las dos últimas preguntas y el último bloque, asegurando el retorno para las comunidades locales, que un poco es lo que hemos estado hablando. Por un lado, ¿qué tiene que ocurrir para que los proyectos de energías renovables generen beneficios económicos locales? Y bueno, una que ha salido de empresas locales, ahí va a salir seguro, ¿no? ¿Y qué es clave para que las comunidades locales se beneficien a largo plazo de los proyectos renovables? Y esto va un poco en la línea de lo que comentábamos antes de los KPIs, ¿no? Y bueno, pues ver más allá de la instalación del proyecto en sí. Si os parece, hacemos 3, 4 o 5 minutos y comentamos ya este último bloque.
Muy bien. Pues si os parece, ya comentamos estas dos últimas preguntas. Am, la primera es esta, ¿no? De qué tiene que ocurrir para que los proyectos de energías renovables generen beneficios locales, que le hemos estado hablando. La generación de empleo, obviamente. Que parte de la propiedad sea local, ¿no? Y así puede impactar también localmente. O hay también esta cuestión que hemos hablado antes, de que haya una reducción del gasto energético, ¿no? Que puede tener a través de la factura de la luz, por ejemplo, o también ahí puede ser a través de sistemas de autoconsumo colectivo. Ahí también esta parte, hay esta contribución. Beneficio no solo es ingresos, ahorro de energía, movilidad, servicios. Interesante también esta parte de movilidad. No sé si queréis comentar también de qué forma podría ahí conectarse con el tema de la movilidad. No sé si recuerdas en el taller de la ACM, hablamos, un participante comentó el tema de inversión en movilidad eléctrica, ¿no? Como para generar mayor demanda eléctrica y al mismo tiempo activar el tema de energía renovable, pero también lo que comentaba María de Higueruela, que el municipio utilizó los ingresos para, para implementar movilidad, servicios de movilidad eléctrica también en Higueruela, creo, me parece. Entonces podría ser por ahí también, por haber servicios. Totalmente, ¿no? Conectar también con la transición está en la componente de movilidad. Gracias, Oscar. Utilizar fondos de desarrollo local que permitan orientar beneficios hacia objetivos del territorio. ¿Queréis comentar esta contribución? Bueno, también es un output del taller, lo que fue comentado, lo tengo en mis notas. No soy experto en el tema tampoco. Vale, no, pero muy bien, gracias. Y finalmente a esta contribución, reinvertir los beneficios generados en planes que realmente beneficien al municipio. Se puede ligar a los presupuestos participativos del municipio, ¿no? Que haya una conversión real, ¿no? Que haya un beneficio real. Muy bien. Y la otra pregunta que teníamos, que es clave para que las comunidades locales se beneficien a largo plazo. Este lo he añadido yo, que de hecho conecta un poco, Oscar, con tu contribución anterior y con cosas que hemos hablado antes, que haya, por ejemplo, un impulso de planes de desarrollo local, ¿no? Que sea no solo el desarrollo de esa, de la infraestructura renovable, sino también se conecte con el desarrollo de forma más holística en el territorio ahora y en un futuro. Luego vemos que hay de nuevo, ¿no? Esta parte del seguimiento de KPIs continuos, ¿no? Que comentábamos, esta componente a largo plazo, en que hay un seguimiento por todas las partes, ¿no? Y también por parte de los promotores, ¿no? De hacer un seguimiento de que la instalación está dando un retorno al territorio adecuado y a largo plazo. Y una última contribución que hay aquí, hay esta parte de energía barata como herramienta para reindustrialización o nuevas oportunidades. ¿Queréis comentar la persona que ha añadido esto? Si no, ya lo podemos dejar aquí. No sé quién. Y también una última componente que quería añadir aquí es, a largo plazo, pues también esta componente que hablas tú, María, de la conexión con la transición ecológica, ¿no? Ir más allá de la componente energética solo y ver la componente holística de toda la cuestión. Pues muy bien, muchas gracias por todas vuestras contribuciones. La verdad es que ha sido muy interesante. Y nada, se han tocado muchísimos temas, hemos hablado de muchas cuestiones. Como decía antes, ojalá se pudiera implementar, ¿no? Como las recomendaciones, todas las contribuciones expertas, ¿no? Si pudiéramos como regular y añadir la financiación y la gobernanza que necesitamos para hacer esta implementación justa, pues la verdad estaríamos mucho más cerca, ¿no? de este proceso, y de la importancia que tiene. Y con esto nada más, yo lo dejo aquí, agradeceros y le paso el micro a Cristina para que cierre la sesión y también para que cierre la COP, ya que esta es nuestra última COP en track en España. Muchas gracias, Arnau. Bueno, muchas gracias a los ponentes, a Oscar, María, Marc, porque realmente ha sido muy interesante. Nos habéis abierto los ojos a nuevos puntos claves a los que hay que reforzar. Eh, Me gustaría remarcar ciertas cosas que han salido y que creo que para nosotros han abierto un nuevo debate, aunque sea esta la última COP,
pero también comentar que esta tarde tenemos una COP europea también de una temática similar, ya a nivel en inglés y con el resto de partners del proyecto, de socios del proyecto, pero que sí que hay cosas que han salido que creo que vale la pena seguir debatiendo y comentando. Y invito a Oscar, que estáis ahí a tope con Fast and Fair. Bueno, el tema este del fraccionamiento que comentaba María me ha parecido un tema a destacar y que merece la pena, bueno, que esto no suceda, ¿no? Porque al final es una mala praxis. Ah, También darle, ¿no?, un poco el peso a las empresas, ¿no?, que hacen estos proyectos, a que sean ellas las que al final eh, se aseguren que sus proyectos son realmente participativos, inclusivos y justos. Claro, me ha gustado mucho el caso de éxito que has presentado, ¿no? Necesitamos empresas como Valurem en, que hagan proyectos de este tipo, ¿no? Con cooperativas locales y con administraciones públicas. Destacar lo que comentaba Mar también, ¿no? Que es que no tenemos administraciones públicas que hagan ese tipo de proyectos o casos públicos, lo cual, bueno, quizás es otro punto clave, ¿no? Vale, ¿qué hay que hacer para que esto pase más, ¿no? De momento, bueno, el Plater no lo contempla tampoco, pero bueno, habría que quizás hacer presión en este sentido, ¿no? En este tipo de eventos que estamos haciendo, en este tipo de reivindicaciones que nosotros, los que nos dedicamos a esto, los pocos que estamos aquí, eh, queremos fomentar, ¿no? Y yo creo que esta transición energética justa no puede seguir sin estos puntos, ¿no?, que habéis señalado y que me parecen muy, muy importantes. ¿Cómo conseguir empresas de este tipo, no? Igual es concienciación, ¿no? También un poco o bueno, o que se desmarquen de alguna manera, o que tengan algún beneficio fiscal, o que, bueno, quizás hay una parte también a copiar, ¿no? ¿Por qué pasa en el ejemplo, ¿no?, que nos ha puesto a buscar del caso de éxito de esta cooperativa y esta empresa que ha recibido este premio, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han fomentado? ¿Cómo consiguen empresas de este tipo? Bueno, pues copiemos, que eso siempre es más fácil que crear de cero, ¿no? Pues muchísimas gracias, no me quiero enrollar más, sí que recordar esto, que hoy es la última COP que hemos grabado para poder difundirlo entre los miembros de la comunidad de práctica, que os pediremos las presentaciones si no las tenemos ya, para también hacerse llegar a los miembros, porque me parece que es muy interesante, muy destacable y que creo que la gente puede sacar mucho provecho. Y bueno, recordar esto, si quieres, Arnau, presentar que hoy, esta tarde, tenemos la tercera COP europea, la comunidad de práctica a nivel Europa, porque al final compartir estos conocimientos con otros países y con otras entidades a nivel europeo también resulta muy interesante y muy enriquecedor. Y por si os pudieseis conectar, que sepáis que es hoy a las 3 de la tarde y que bueno, que está un poco más dirigida concretamente a los parques de instalaciones fotovoltaicas, pero que viene a ser un poco siguiendo la temática que hemos hablado en la mañana. Así que muchísimas gracias y espero veros en próximas ocasiones y compartir tanto conocimiento como nos habéis ofrecido hoy. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Bueno, Muchas gracias. que tengáis muy buen día. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a Muchas gracias, todos. muy interesante. Hasta luego. Muchas Adiós. gracias. Chao. Bye, bye.